¿Qué tal? Muy buenas noches. Hoy volvemos a encontrarnos en La Brújula. En el programa de hoy tendremos como invitados a referentes de dos instituciones de Carcarañá. Al cierre, SEDECA, el Centro Económico para el Desarrollo de Carcarañá, que en sus 20 años de camino recorrido nos van a hacer un balance sobre su trayectoria. También estará María Rosa Merindol, que es referente de ACARDI Carcarañá, que en el mes de la diabetes va a visitar también nuestro programa. Antes que nada, le damos la bienvenida a Paloma, que nos va a realizar su informe introductorio. Hola a todos y bienvenidos a una semana más de La Brújula. Esta vez tenemos con nosotros a María Rosa Merindol, que viene a dar una entrevista desde la ACARDI, la Asociación Carcarañense de Diabetes, con motivo del 14 de noviembre, en que se conmemora el Día Mundial de la Diabetes, precisamente. Pero antes de pasar a la entrevista, vamos con el informe en el que vamos a informar un poco sobre esta enfermedad, las estadísticas a nivel nacional, las formas de prevención y el rol de la ACARDI en la comunidad. La diabetes es una enfermedad crónica que afecta a la producción de insulina, una hormona producida por el páncreas que se ocupa de eliminar el azúcar de la sangre. Por lo tanto, la diabetes produce un exceso de azúcar en sangre. Existen dos tipos de diabetes. La diabetes tipo 1 generalmente se desarrolla en la infancia o en los primeros años y no es prevenible. Se produce cuando el páncreas no genera insulina correctamente. En cambio, la diabetes tipo 2 se produce cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que previamente está elaborada. Y este tipo de diabetes es prevenible y generalmente surge en la edad adulta. Si hablamos de estadísticas, durante los últimos 50 años se viene registrando un aumento en la incidencia de la enfermedad, tanto a nivel mundial como en nuestro país, en el que se registran 4 millones de personas que padecen diabetes, el 80% del tipo 2. A este aumento en la incidencia de la diabetes a nivel nacional lo podemos ver en los resultados de la cuarta encuesta de factores de riesgo. Según esta encuesta se registró un aumento significativo en la incidencia, ya que en el 2005 la población que la padecía era del 8,4% en relación a la población nacional y en 2018 se registró que ese número llegó a más del 12%. De todas maneras, se presupone que más o menos 1 de cada 2 diabéticos no están diagnosticados, así que la cifra podría ser mucho mayor. Parte del aumento de la incidencia de la enfermedad está relacionado con un aumento que viene en paralelo, que es el de la obesidad, que se registra tanto a nivel mundial como nacional. Y si hablamos de formas de prevención, como decíamos, la diabetes tipo 1 no es prevenible, pero la tipo 2 sí. Y precisamente se deben adoptar hábitos saludables, como una dieta balanceada, ejercicio físico frecuente, no fumar, moderación en el consumo de alcohol, controlar periódicamente el nivel glucémico y también controlar el estrés y las emociones, ya que muchos profesionales asocian la aparición de la diabetes tipo 2 con crisis emocionales previas que habían sufrido los pacientes y que pueden dar lugar a la generación de la enfermedad. Un aspecto muy importante para la prevención de la diabetes tipo 2, que como decíamos se trata de aproximadamente entre el 80 y el 90% de todos los casos de diabetes, es la concientización y el adquirir información confiable, ya que muchas veces es esto lo que previene a las personas de un tratamiento adecuado. También, retomando la estadística que decíamos anteriormente, dijimos que 1 de cada 2 personas que padecen diabetes no lo saben. Pero de las personas que sí lo saben, solamente la mitad, se calcula, está bajo un tratamiento constante. Así que de ahí también la importancia de una buena información y de acá también se deduce la importancia del rol de ACARDI en la comunidad de Carcarañá y de la zona en realidad, ya que esta asociación ayuda y promueve la prevención, la concientización, la educación de las personas en torno a la temática, brinda herramientas de acompañamiento a quienes la sufren, asesoramiento y ayuda a las personas con diabetes y a sus familiares, y también promociona eventos, congresos
y reuniones a nivel nacional sobre el tema de la diabetes. Pero sin ir más lejos, los dejo con María Rosa, que va a contar mucho mejor todo esto y seguramente sea una entrevista muy linda. Hasta la próxima. Muchas gracias, Paloma, por tu informe introductorio. Justamente hablando de diabetes, hoy estamos con María Rosa Merindol, una referente siempre presente de Acardi Carcarañá. ¿Cuántos años tiene ya Acardi Carcarañá? El 10 de octubre cumplimos 8 años ya. 8 años, sí. Un montón. La verdad que sí. Es mucho lo que han... La verdad que es mucho el camino recorrido. La verdad que sí, cuando uno para un rato y se pone a mirar lo que hemos hecho, es mucho. Uh-huh. ¿No? Además, hay ya una conciencia de esta entidad dentro de Carcarañá, el saber que están, el saber que existe el apoyo de Acardi, la información, saber que es una fuente de información en todo lo que tiene que ver con la diabetes. Sí, nosotros no tomamos conciencia de eso y el año pasado nos pasó esto de que ya la gente que venía a las charlas o que cuando nosotros hacíamos controles de glucemia en diferentes lugares de Carcarañá, ya venían específicamente a hacerse el control o a preguntarnos cosas, que antes no pasaba tanto. Claro. Y ahora sí, y este año nos han preguntado muchas veces a ver si hacíamos controles, si hacíamos charla, o mucha gente nos llamaba por teléfono pidiéndonos algún consejo. La verdad que eso sí se nota de que bueno, que el camino que hemos hecho está bien hecho y la gente ya sabe quiénes somos. Seguro, sí, la verdad que sí. Este año, bueno, vamos a aclarar que el día 14 de noviembre es el Día Mundial de la Diabetes. Exactamente, ahora este próximo 14 es el Día Mundial de la Diabetes, que también es un festejo bastante nuevo, está instaurado desde 1991. Que lo instauró la Organización Mundial de la Salud a instancias de Federación Internacional de Diabetes. Se buscó esta fecha porque es el aniversario del nacimiento del doctor Banting, que fue el descubridor de la insulina. Ajá. La verdad que un gran descubrimiento para, sí, para las personas, para los niños y jóvenes con diabetes fue un antes y un después. O sea, hasta el descubrimiento de la insulina, que fue en 1921, todavía no hace 100 años, los niños y jóvenes con diabetes tipo 1 tenían desde el diagnóstico, tenían una sobrevida de 6 meses y o sea, era un deterioro en su salud y morían, no había otra forma. Una vez que el doctor Banting descubre la insulina, no la descubre él solo, sino con 2 colaboradores más, la gente empezó a vivir cada vez más, o sea, la gente con diabetes tipo 1. Lo aclaro porque la gente, los niños y jóvenes, que generalmente son los que debutan con diabetes tipo 1, la diabetes tipo 1 es aquella que el páncreas no produce más insulina. Entonces no hay forma de que la glucosa que está en la sangre sea procesada, entre comillas, claro, por la insulina, ¿no? Habría falta un médico que lo explique exactamente. Sí, sí, sí. Entonces esa glucosa va deteriorando el cuerpo, porque el cuerpo hace un esfuerzo con otros órganos para consumir esa glucosa y al no lograrlo se va deteriorando el cuerpo y la persona muere en plazo muy corto. La insulina para los niños y jóvenes con diabetes es vida, o sea, ellos se inyectan la insulina en forma externa y pueden llevar una vida totalmente normal. Más hoy en día de que bueno, hay diferentes clases de insulina, el tratamiento es muy ajustado, o sea, es muy perfecto. Entonces los chicos tienen una vida prácticamente normal. Claro, eso justamente te quería preguntar eso. Yo tengo también noción de que hace unos cuantos años atrás, si bien la insulina ya existía, era complicado, sí, para el diabético juvenil, se le decía. Sí. ¿Cómo fue el camino recorrido en todo este tiempo para que los chicos con diabetes tipo 1 puedan tener ya una vida normal y puedan vivir una vida como cualquier niño? Mira, las primeras insulinas que se fabricaban eran de origen bovino o porcino.
eran insulinas que no eran perfectas, que había mucha gente que le hacía alergia. Y bueno, se iba manejando, incluso hace unos 30 o 40 años, los niveles de glucemia que los médicos aceptaban eran diferentes a los de hoy en día. Se empezó a estudiar más, se empezó a investigar más y entonces se determinó acá en Argentina, porque no todos los países tienen los mismos parámetros. En Argentina el parámetro de la normalidad de glucemia es entre 70 y 110 decilitros por miligramo en ayunas. Eso sí, que es el valor de referencia. Exacto, de los análisis. Si vos te haces un análisis de sangre de rutina, seguro el médico te va a pedir una glucemia y te fijas, va a ver que dice valor de referencia entre 70 y 110. Si vos tenés los valores, tus valores están dentro de eso, no importa exactamente el número, si no están dentro de eso, tenés la glucemia normal. Antes se permitían más alto, lo que después se fue investigando y se fue descubriendo de que traían consecuencias a la persona. Los niños, bueno, llevaban una vida mejor, tenían sobrevida, pero esas insulinas tenían cierto grado de o rechazo o alergias, hasta que se descubrió, en realidad no se descubrió, se inventó la insulina humana, le llaman, que en realidad no es humana, sino que está fabricada en laboratorio, que esa imita exactamente a la insulina que produce el páncreas del ser humano. Ya cuando empezó a fabricarse ese tipo de insulinas, los tratamientos se fueron ajustando cada vez más. Después aparecieron otro tipo de insulinas que se llaman rápidas o ultra rápidas. Todo esto es fabricado todo en laboratorio, es todo químico. Estas insulinas lo que hacen es que cuando vos comas, la persona que tiene diabetes come, calcula lo que comió, la cantidad de hidratos de carbono que comió y se coloca la insulina ultra rápida de acuerdo a lo que come. Entonces lo que hace la insulina rápida es lo que dice su nombre, bajar la glucemia más rápido. El otro tipo de insulina generalmente le dicen lenta o ultralenta, o hoy en día se usa mucho la palabra basal. Se coloca 1 o 2 veces por día. Te explico por qué. Nuestro páncreas libera insulina durante todo el día, en la misma cantidad. Y cuando nosotros comemos, ahí libera más insulina para que las glucemias siempre estén dentro de un nivel normal. Entonces, lo que se busca con este tratamiento de insulina, para la persona que la usa, es lo mismo. Se coloca 1 o 2 veces la insulina lenta, que entonces va actuando en el cuerpo siempre en una forma pareja. Sí. Y cuando la persona come, se coloca la ultra rápida para que esas glucemias que se van a levantar normalmente porque comió, porque ingirió hidratos de carbono, no se levanten de golpe, sino que se mantengan en un nivel estable. Claro. Eso es maravilloso porque una persona con diabetes, con ese tratamiento, como que nunca va a tener, nunca sus niveles de glucemia le van a dañar sus órganos. Sí, generalmente no es todo matemático, sí, hay un montón de factores que influyen, el estrés, a veces un resfrío, bueno, la edad, el sexo, todo influye, pero es el tratamiento que existe hoy en día más exacto. La verdad que los niños y jóvenes tienen, incluso los niños y jóvenes con diabetes tipo 1, tienen muy pocos o casi ningún efecto secundario, que sí tienen las personas con diabetes tipo 2, que son las personas que toman medicación oral, pero hay que hacer la diferencia. La persona con diabetes tipo 2, generalmente cuando el médico le descubre que tiene diabetes, ya viene transitando esa diabetes hace 10 años más o menos, o 5 años, porque la diabetes tipo 2 es muy silenciosa. Hasta que te descubren que vos tenés diabetes pasa un tiempo, porque las glucemias no se alteran de golpe como en la diabetes tipo 1, sino que se van alterando de a poco. Por ahí, si tuviéramos todo el dinero del mundo y nos pudiéramos hacer controles de glucemia todos los días, iríamos viendo en qué momento se empieza a alterar la glucemia. Claro. Pero es imposible. Y bueno, estas personas también generalmente tienen otras enfermedades como hipertensión, obesidad, entonces ya el cuerpo no viene en un buen estado.
Mari, te quiero preguntar acerca del camino recorrido también, o sea, de la importancia de agruparse detrás de un objetivo. O sea, como ejemplo, la Federación Argentina de Diabetes y por ejemplo también Acardi Carcarañá. ¿Qué ha cambiado en todos estos años con respecto a la cobertura de los medicamentos, que hoy en día a lo mejor es diferente en una época en que a lo mejor una persona de bajos recursos tenía que comprarse sus medicamentos, y con respecto al cambio de alimentación y a toda la variedad de comidas al alcance de la mano que una persona puede elegir en este momento? Sí, la verdad que, como decís vos, es mucho el camino recorrido y muy pocos años, porque la investigación en diabetes es relativamente nueva. Es decir, calculá entre 35 y 37 años atrás a esta parte es cuanto más se ha investigado en diabetes. Y bueno, los logros que se han conseguido a través de asociaciones y Federación Argentina de Diabetes, primero, bueno, unirnos, conocernos, conocer a gente de todo el país y a veces hasta de Sudamérica. Y eso da fuerzas para, bueno, impulsar leyes que defiendan a la persona con diabetes. Lo que se logró con la ley de diabetes, que se sancionó en 1889, se promulgó en 1998 y luego tuvo una modificación en 2014. Se logró esto, de que las personas con diabetes tengan el 100% de cobertura en sus insumos, sea medicación oral, sea insulinas, las tiras reactivas, los aparatos glucómetros, todo lo relativo a su tratamiento de diabetes está cubierto por la ley. Por ahí no es sencillo, hasta el día de hoy tenemos problemas con obras sociales y prepagas que no cumplen bien la ley, incluso hay provincias que no cumplen bien la ley, hay provincias que están ahí siempre un paso atrás. Pero bueno, ayuda esto y ayuda que las personas lo sepan esto, porque hay mucha gente que todavía hoy en día no sabe que tiene esos derechos. Claro, y es maravilloso, porque incluso recuerdo, por ejemplo, el PAMI, en momentos que habían subido la cantidad que el afiliado tenía que abonar, los medicamentos de diabetes quedaban siempre al 100%, y eso está muy bueno. Sí, en ese sentido sí, hay muchas obras sociales que cumplen muy bien la ley, hay otras que no tanto, pero sí, incluso lo que lamentablemente con esta situación que estamos viviendo actualmente, que la economía no está buena, hay mucha gente que se quedó sin trabajo, sin obra social, es bueno que la gente sepa de que puede atenderse en un hospital público y que le van a dar los insumos. Tal vez no le van a dar el abanico de drogas que tenían en cuanto a la cobertura de la obra social, porque eso también es entendible. El Estado provincial da cierto tipo de drogas y cierto tipo de insulinas. Claro, pero no por lo menos se va a poder tratar. No quiere decir que sean malos, porque eso también es una diferencia y que yo aprendí no hace mucho, hablando con una educadora en diabetes. Ella me decía, las insulinas que da el Estado, dice, son muy buenas. El tema es que hay que saber educar al paciente en cuanto a su tratamiento. O sea, que el paciente esté concientizado de cómo tiene que usar esa medicación. Claro. Y lo que decías vos, la alimentación, eso es fundamental. Hoy día, antes a la persona con diabetes le prohibían de comer la mayor parte de las cosas que tenían hidrato de carbono. No se podía comer cosas dulces, no se podía comer harina, papa, el arroz no se podía comer, era todo un cuco. Hoy en día, con todos los avances y los estudios que hay, se busca de que la persona con diabetes tenga una alimentación muy variada. Lo que hablábamos recién antes, fuera de cámara, el tema de las semillas que se han incorporado, que ayudan un montón a veces a saciar el hambre y no engordan. Y no estar todo el tiempo pensando en la limitación de la comida, porque eso es lo feo. A veces es una tentación constante que sabes que nunca vas a poder comer y es duro. El tema es lo ideal. Yo siempre hablo de lo ideal porque, bueno, tenemos que ver siempre la situación de cada persona. Pero lo ideal es que cada persona con diabetes tenga un licenciado en nutrición que lo ayude,
que se atienda con un licenciado en nutrición, porque no es lo mismo tu altura y tu peso que mi altura y mi peso, tu edad que la mía. Claro. Mi marido o el tuyo son los dos flacos, son altos, pero no tiene nada que ver. Claro, y ellos son flacos, nosotras no, por decirlo, hoy, yo por lo menos. Hoy vi un chiste, perdóname que te salgo con cualquier cosa. Hoy vi un chiste que dice, doctor, ¿cuánto debería medir por mi peso? 4 metros. Claro, sí, más o menos. Sí, esa diferenciación la hacen muy bien las nutricionistas. Claro. Es decir, un niño no es lo mismo un niño obeso que un niño que tiene falta de peso. Una niña y un niño no son lo mismo. Claro. Porque las mujeres tenemos todo un proceso hormonal que los varones no tienen. Una joven en edad de embarazarse también no es lo mismo. O sea, es todo diferenciado. Claro, y son muchas es mucho el abanico de oferta y de cosas que hay para consumir. Y la verdad que es una lástima a veces desperdiciar todo lo que hay y por ahí estar pasando hambre o ganas de comer algo. No, es que justamente nunca hay que pasar hambre porque es peor. Porque cuanto más hambre pasemos, después va a llegar un momento en que atacamos lo que encontramos y es peor. Lo que sí es esto, por ahí tal vez no tengamos, o sea, tenemos, mejor dicho, un problema social económico de que la mayoría de la gente no puede ir a una nutricionista. Pero sería lo ideal, por eso yo te digo. Pero bueno, tenemos también buenos profesionales de salud que ayudan mucho a la gente. Que eso es importante. Mari, te hago una pregunta ya casi terminando este bloque. En todo este tiempo de la pandemia se habló mucho de que las personas diabéticas son grupo de riesgo. ¿A qué se debía esa diferencia del por qué se considera una persona de riesgo? Sí, bueno, mira, es un tema... Yo sé que no sos médica, pero como estás en esto... Yo aclaro que no soy médica y... Si es que lo puedes responder. Sí, en modesto entender. Es un tema complicado el de las personas con un factor de riesgo. La diabetes mal controlada, es decir, vos cursás una diabetes ya de varios años y nunca tuviste un buen control de tus glucemias, va afectando a diferentes órganos del cuerpo. Claro. Es decir, vos llevas 10 años de glucemias muy alteradas, tu cuerpo se va resintiendo, los diferentes órganos de tu cuerpo se van resistiendo. Y los órganos que a veces se resienten son los pulmones. Y el sistema inmunológico en general. La persona con diabetes mal controlada generalmente no tiene su sistema inmune adecuado. Entonces el COVID penetra los pulmones y puede llegar a ser un desastre. Claro. No se da en todos. Si vos sos una persona con diabetes, que te cuidás en las comidas, que comes mucha vitamina, que haces ejercicio, que eso es fundamental para la persona con diabetes, la actividad física es fundamental. Hablando de actividad física, salir a caminar, andar en bicicleta, el que puede nadar, nadar, o sea, no hacer un deporte extremo, no hace falta. Sí, pero una actividad física sostenida. Claro, exacto. Sostenida en el tiempo, con cierta cantidad de horas en la semana, eso ayuda a fortalecer también. Si vos tenés una buena alimentación, una buena actividad física, probablemente, y tenés diabetes, probablemente lo pases mejor. Claro, hay gente con diabetes. La otra vez una asociación de Río Cuarto, Córdoba, había hecho una encuesta justamente entre la gente, obvio que vía redes sociales, preguntando a la gente con diabetes cómo habían pasado el COVID, y había mucha gente que le había dicho que lo había pasado como otras personas que no tienen diabetes. Algunos con más tos, otros con mucha fiebre, otros con dolores, otros sin ningún síntoma. O sea, lo importante es esto. Tratar de tener una buena alimentación, lo importante es consumir fruta, mucha fruta, la que puedan. No hace falta a veces decir, bueno, me voy a comprar lo más caro, ¿no? La verdura y la fruta que puedan, hacer actividad física. Yo al principio de la pandemia, cuando estábamos todos muy desbordados, una señora me decía, ¿y qué hago? Y le digo, ¿tenés patio? Camina alrededor de tu patio, tomás sol, ¿viste? Cuando era el invierno que se podía estar sentado al sol tomando.
Claro, bueno, sí, ahora sí, también, pero lo... hay que tener más recaudos. Pero bueno, eso es importantísimo. Y no descuidar nunca la alimentación y no descuidar nunca, que por ahí nos está pasando y nos pasó, no dejar de ir al médico y consultarlo. Porque mucha gente por ahí, por el miedo de salir, no iba a buscar su medicación y no iba al médico. Cuando en realidad es al revés, tenés que seguir tomando tu medicación y tenés que seguir consultando al médico, aunque sea, si el médico te atiende vía WhatsApp o vía teléfono, aunque sea una preguntita por teléfono. Mari, bueno, ¿se ilumina alguna institución este año? Sí, este año, bueno, la verdad que el otro día yo hablaba con colegas tuyos y les decía, el tema que puso Federación Internacional de Diabetes este año es la importancia de la enfermería en la diabetes. Así que bueno, nosotros queríamos hacer una actividad que involucre enfermeras, pero no se pudo. Y viendo esto de iluminar un edificio, estábamos también lamentándonos de no poder hacer todo lo que veníamos haciendo años anteriores. Y hablamos con la gente de la mutual del Club Atlético Carcaraña. Ah, vi algo. Así que sí, ya colocaron algunas cosas muy bonitas y bueno, van a iluminar ellos la mutual en azul. De azul. Sí, vi la vidriera con distintas cosas en azul y lo pensé, pero sí, no sabía. Sí, la verdad que nuestro profundo agradecimiento, porque apenas le dijimos al señor Doboleta, él dijo que sí, se puso a disposición. No será como otros años, sí, pero bueno, será que este año les sirva para tomar fuerza, sí, y recomenzar en la lucha contra la diabetes, que es tan importante. Y bueno, como vos decís, este camino recorrido no fue poco lo que se hizo, es mucho lo que se consiguió. Y bueno, dentro de todo, con lo virtual y con todo eso han trabajado también. Sí, justamente por ahí nosotros no teníamos los medios como para hacer charlas virtuales. Las educadoras que hicieron la charla el sábado pasado nos incluyeron a nosotros, a Cardi, a la Asociación de San Lorenzo y a la Asociación de Rafaela, que fue muy lindo unirnos, que si fuera presencial no lo podríamos hacer. Y bueno, fue una charla de nutrición muy interesante. Sí hemos compartido generalmente en las redes las actividades que hacían otras asociaciones de forma virtual, claro, como para que la gente, y bueno, mucha gente me comentaba que las veía, porque a veces vía Facebook es más fácil, porque solamente tenés que buscar la asociación y lo ves. Y bueno, y Federación Argentina de Diabetes se animó, porque también lo charlaron durante todo el año, y ahora sábado y domingo 14 y 15 hacen el congreso virtual. Hay una serie de charlas, hay algunos talleres para pacientes con diabetes, así que bueno, vamos a ver qué resultado da. Y eso, si se quieren unir las personas. El congreso específicamente había que inscribirse, cerraba hoy la inscripción. Vamos a ver si después sí, por ahí pueden subir las charlas a las redes como para que la gente las vea, aunque sea cuando ya termine el congreso. Las otras charlas, como la del sábado pasado, era directamente anotarse el código de ingreso y se entraba a la charla. Y como esa charla del sábado pasado, se va a hacer una el primer sábado de diciembre, que va a ser un ping-pong de preguntas y respuestas, que va a estar muy interesante porque me imagino que la gente debe tener miles de preguntas para hacerse, así que ya oportunamente vamos a difundir la charla y sobre todo el código para poder ingresar. Esas son gratuitas y se ingresa directamente. Bueno, muchísimas gracias por venir y bueno, mucha fuerza ya para cuando termine un poco o se vaya abriendo, que en este momento se está abriendo un poco todas las cosas que tienen que ver con el encierro por la pandemia. Espero que el año que viene sea diferente y continúen en la lucha, que es algo muy importante para la gente con diabetes y para la localidad. Bueno, muchas gracias. Sí, la fuerza está, las ideas siguen estando, así que calculamos que ya vamos a poder ir desarrollando las actividades normalmente. Bueno, vamos entonces a una pausa y continuamos con la brújula.